Dios le bendiga, familia, que una vez más para enseñar o predicar de la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Hoy quiero estar hablando de los 5 ministerios. Quiero estar tocando por encima porque es un tema bien, como dirían los cubanos, hay mucha tela por donde cortar, pero quiero estar hablando, empezando por la Biblia, en la palabra de Dios, Efesios 4, 11 y el 12, y también versos 11 y 12, donde dice: y él mismo constituyó a uno primeramente apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y quiero empezar por el maestro, usando el dedo meñique, como salen algunas veces las manos puestas: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El maestro es aquel, como dice la Biblia, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que el meñique muchos lo usan para entrar adentro, así debe entrar la palabra. Es el dedo más pequeño, pero no significa que sea el más pequeño en el ministerio. El maestro es muy importante en la iglesia. El maestro tiene que estar pegado a la palabra de Dios, tiene que saber de su palabra, no añadirle ni quitarle a la palabra como algunos hacen. Hay personas también que se meten en cosas, tanta revelación que ni ellos mismos saben lo que están enseñando, y los que están de la verdad, ya sea sentados en una congregación o ya sea a través de las redes sociales, no entienden nada, y muchas veces el mismo que está hablando de estos misterios, él tampoco los entiende. Entonces un maestro no debe estar enseñando cosas que no debe estar enseñando. Por ejemplo, Santiago, que fue un gran maestro que nos enseñó de la fe, nos enseñó de la lengua, nos enseñó de el jugar a los demás, a pesar de que no escribió mucho, solamente hay una sola epístola que le escribe de Santiago. Ahí este hombre es un gran maestro, y él dice en el capítulo 3, en el verso 1, que no se hagan maestros porque van a tener mayor condenación, tendremos mayor condenación. Él se cuenta como un maestro, y entonces los maestros deben ser hombres que enseñen bien la palabra de Dios. No son perfectos, son personas que se equivocan también, son personas que enseñan una que otra doctrina que tal vez no esté bien, porque no son perfectos, pero tampoco es alguien que está alejado completamente de la palabra de Dios y enseñando cosas que no debe estar enseñando. Entonces el maestro es alguien que debe estar bien pegado a Dios, debe tener sabiduría de Dios, debe estar lleno del Espíritu Santo. Es bien importante la llenura del Espíritu Santo en un maestro. Un maestro debe tener el amor de Dios, como dice la epístola de Juan, primera de Juan 4:8: si alguno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces bien importante ese amor, es bien importante los frutos del Espíritu en la vida de un maestro: amor, paz, mansedumbre, dominio propio. Él debe enseñar ahí, tener la paz de Dios en su vida, tener dominio propio, enseñar ahí con mansedumbre. Un maestro es alguien que debe estar lleno de Dios, al igual que los otros ministerios. Todos deben tener, primero que nada, la llenura del Espíritu Santo, y lo otro, lo más grande, que decía en Primera a los Corintios capítulo 13, terminando, que quedan 3 cosas. Dice que todo esto pasará, pero quedará la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de esto dice que es el amor. El amor es lo más grande. El amor cubre multitud de errores, dice la Biblia. Y entonces debemos tener amor los unos por los otros, no andar sacándose los ojos como andan muchos por ahí, no andar jugando como anda jugando mucho. Y esto es bien importante en las enseñanzas de un maestro. Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, versos del 16 al 28, ocurren varias cosas. Lo primero que ocurre es que Salomón se casa con la hija de Faraón, y entonces se la lleva a vivir con él. Hay una empatía y una buena amistad con Faraón. Y entonces, después de esto, Salomón pide sabiduría, porque Salomón tenía que guiar a todo Israel y aquellas tribus, 12 tribus, y eran muchos, y ellos
eran difíciles y Salomón tenía una tarea bien difícil, lo cual él le pide sabiduría a Dios. En un sueño Dios le dice de que por cuanto él pidió sabiduría, también le iba a dar gloria, riqueza y gloria en su vida. También le dice, si anduvieres como anduvo David tu padre en los caminos y no te apartares de él y anduvieres haciendo las cosas bien como a Dios le agrada, entonces también añadiré a tus días vida. Es decir, iba a alargar los días de Salomón aquí en la tierra. Salomón entonces, cuando se levanta de aquel sueño, también Dios le había dicho que antes de él y después de él iba a haber alguien aquí en la tierra con tanta sabiduría. Claro, excluyendo a Jesús, porque Jesús es único. Jesucristo no tenía sabiduría, Jesús era la sabiduría. Jesús era Dios, 100% hombre, 100% Dios. Mateo capítulo 12, recuerda que Jesús dijo, la reina del sur vino de lejos a ver la sabiduría de Salomón. He aquí uno mayor que Salomón, mucho mayor que Salomón. Jesucristo es mucho mayor que cualquiera que haya nacido aquí en esta tierra antes y después de él. Nadie va a nacer como Jesús, perfecto, santo y por encima de todo, en todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Salomón era un maestro. Después de esto ocurre algo donde dos mujeres, dice la Biblia, que una pare 3 días antes y la otra 3 días después. Es decir, una dio a luz a un hijo y la otra tuvo el bebé 3 días después. Y esta que está durmiendo, las dos están durmiendo con sus niños. La Biblia dice que eran rameras, que vivían ahí juntas. Y una, sin querer, durmiendo ahí, asfixia, me imagino, aplasta a su bebé y muere. Ella se levanta en la madrugada, se da cuenta que su niño está muerto, se lo pone a la otra, le roba el de la otra se levanta también en la madrugada y puede leer en Primera de Reyes capítulo 3, todo esto ocurre y dice que esta se levanta y no ve a su niño, era la madrugada bien, ve que está muerto, pero cuando amanece por los rasgos en su cara, por el físico, ella conocía bien a su hijo, el peso, el largo, el color, ella sabía quién era su hijo bien, y entonces van delante del rey Salomón. El rey Salomón, para cortar esta historia y no alargar tanto, él manda a buscar a alguien con una espada y dice, bueno, piquemos al niño a la mitad, porque una decía que era de ella y la otra que era de ella, y entonces dijo, vamos a resolver esto. Claro que la intención de Salomón no era picar al niño, era ver quién era la madre. Él sabía que una de las dos iba a saltar al momento, y entonces aquí ocurre lo que le esperaba. Cuando dice de picar al niño a la mitad, una está de acuerdo y la otra le dice, no, dénselo a ella, que el niño no muera. Aquella madre que quería que había su hijo muerto, era bien difícil lo que estaba pasando por todos esos sentimientos, pero tenía un corazón duro y bien feo porque quería que este fuese picado a la mitad. Mira qué triste esta historia, pero la verdadera nunca quiso que muriese. Y entonces Salomón se da cuenta al momento y dice, déselo a esta porque esta es la verdadera madre, esta fue quien cuidó su vida, esta fue la que permitió que no picasen este niño a la mitad y es quien él juzgó que era la verdadera madre. Un buen maestro debe juzgar bien, un buen maestro debe tener conocimiento ante toda circunstancia. Aquí la sabiduría que vino sobre Salomón fue sabiduría del cielo. Es bien lindo como Dios llenó a este hombre de sabiduría, el cual tal vez en palacio, como siempre estaba en guerra, David iba a la guerra una y otra vez y otra vez. Él lo que más aprendió fue usar la espada Salomón, a usar la lanza, a usar la armadura de guerra, el escudo, la coraza, la sandalia, y eso fue lo que más estudió tal vez él. Y otras cosas en palacio o algún conocimiento más o menos sobre guiar a uno que a otro, pero Salomón, la gran sabiduría viene cuando él le pide a Dios sabiduría y a Dios le agradó y le dio sabiduría. En el verso 28 del capítulo 3 de Primera de Reyes, terminándose ahí, recuerda que te dije que era del 16 al 28, ahí vemos que el pueblo se ve a Salomón como un gran juez y que la sabiduría de Dios había sido puesta sobre Salomón. Salomón es aquel que escribe los proverbios, es un gran maestro donde nos enseña cosas tremendas para la vida. Por ejemplo, algo que conocemos muy bien es Eclesiastés 3,
donde empieza el versículo 1, que hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para sembrar, tiempo para recoger esa siembra, tiempo para juntar piedra, tiempo para esparcirla, tiempo para abrazarse, tiempo para dejar de abrazarse, como ocurrió antes del 2020, muchos se abrazaban, en el 2020 muchos por la pandemia pensaban que iban a morir y dejaron de abrazarse y empezaron a distanciarse. Gracias a Dios volvimos a abrazarnos, pero todo esto lo enseñó Salomón y muchas cosas más, el tiempo de Dios para cada uno en nuestras vidas. Y este era un gran maestro, Salomón. Podemos hablar, por ejemplo, de otro maestro, el primer maestro de una escuela profética, que viene siendo Eliseo. Viene siendo por Segunda de Reyes, capítulo 6, por ahí, versos 1 al 7, no recuerdo bien, anda por ahí más o menos. Y entonces este hombre dice que los hijos de los profetas estaban con él, ellos querían ampliar la tienda y entonces van cerca del río Jordán a cortar árboles para agrandar la casa donde estaban y traer más hijos de profetas. Y entonces cae, dice que se va del mango del palo del hacha, se va la parte de metal y cae en el río. Esto era prestado, aquel muchacho se entristece, le dice a Eliseo, esto me lo habían prestado, esta hacha, y entonces Eliseo pica un palo, lo tira ahí en el río Jordán y desafía la física, un milagro de Dios ocurre en aquel lugar y este muchacho puede devolver aquel hacha como se lo habían prestado. Pero podemos ver un maestro de profeta para aquellos que creen que Eliseo no dejó descendencia. Eliseo tenía hijos de profeta ahí con él enseñándoles, aunque no salieron tal vez en la Biblia, tal vez ocurrieron hazañas tremendas a través de estos discípulos, pero no estuvieron escritas ahí en la palabra de Dios. Muchas cosas que no se escribieron en la palabra de Dios. En el libro de Juan, recuerda que Juan dijo, en el capítulo 21, verso 25, el verso final, que es el 25, si se escribiese todo sobre Jesús, no cabría en todas las imprentas de estos tiempos, en todo el papel que había en aquellos tiempos. Jesús hizo muchos milagros, muchas señales, muchas cosas que no se plasmaron en un papel. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí podemos ver, estuve hablando de varios maestros. Ahora, vamos a ver el segundo dedo. Este meñique, anular. Entonces, este es donde mayormente los casados se ponen el anillo. El pastor debe ser alguien que está casado con la iglesia. El buen pastor, dijo Jesús, que era él. El buen pastor daría su vida por las ovejas. Jesucristo dio su vida por las ovejas, literalmente. Jesucristo fue a la cruz por ti y por mí, porque Jesucristo era más allá de un pastor. Jesucristo era el pastorado en persona. Él amaba como nadie amaba. Si vas al Antiguo Testamento, puedes encontrarte aquel pastor de ovejas llamado David, el cual de joven, con poca edad, tal vez con 12 a 15 años, ya era experto ya con la onda y mataba leones y osos, y no sé de qué forma él peleaba, pero la Biblia dice que él, cuando venía a atacar, cuando él está hablando ahí con Saúl, él dice que desde más pequeño él mataba osos y leones que venían a comerse a sus ovejas. Entonces, una cualidad de un pastor que está casado con su iglesia es defender al enemigo cuando viene en contra de su rebaño. Él debe tener sabiduría, él debe ser también un buen maestro de la palabra para entender de cómo actuar en cada momento. El pastor dice que el buen pastor está ahí siempre con su rebaño, los está amando, los está cuidando, los está llevando a buenos pastos. Por eso David dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir, el pastor no es para estar quitando la lana a las ovejas, sino mayormente el pastor tiene que estar dándole a las ovejas, ¿no? Como hoy se vive, muchos por ahí, no me gusta mencionar el nombre de nadie, ni voy a estar mencionando porque no es ético, pero el buen pastor, dice la palabra de Dios, que mantiene de dar todo. Jehová es mi buen pastor y nada me va a faltar. Salmo 23, versículo 1. Después dice que en lugares dedicados pastos lo va a descargar, junto a agua de reposo lo pastoreará, confortará su alma, lo guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y le hablé hasta el verso 3. Y
Así es como debe ser. El buen pastor debe estar con sus ovejas en todo tiempo, tratando de dar lo mejor de sí para ellas, de ayudarla, de darle agua fresca, de darle mejor pasto. Un pastor tiene que conocer la palabra de Dios para que ese río de agua viva pueda entrar en la vida de sus ovejas y ellas puedan entender y seguir, escuchar la voz del pastor y seguirlo. Un pastor tiene que conocer la palabra bien y tiene que enseñar ahí la palabra como debe ser, sin estar añadiendo ni quitando, sin estar enseñando cosas que no debe estar enseñando. Así que un buen pastor es aquel que siempre está ahí con su rebaño. Si dice que si se va una oveja y se queda con 99, él va por la oveja perdida y la rescata. Donde quiera que esté, él siempre se va a humillar, él va a tratar de ir por la oveja perdida. Lamentablemente hoy a cualquiera que dirige cualquier grupito por ahí le llaman pastor y no es así. Un corazón de pastor es un corazón como el que tenía David, aunque cometió un error. Usted conoce lo que ocurre con Urías Eteo, pero David se arrepintió de aquello y eso fue un error dentro de tantas virtudes en el corazón de aquel rey David. No sé si estás entendiendo. Aquellos hombres que estaban en una cueva se convirtieron ahí, se transformaron ahí, crecieron ahí al lado de David, los cuales que estaban huyendo de muchas cosas. Entonces ellos se convierten en los valientes de David. Eran como 400 y tantos hombres y David tiene un ejército bien grande, lo cual amaba a todos los de su ejército, y David fue un gran pastor. El pastor no es perfecto, pero el pastor es alguien que ama a los que están ahí en su alrededor. El pastor es alguien que le da confianza. El pastor es alguien que está en las buenas, en las malas, en las no tan malas. Cuando llora el otro, el pastor está llorando. Cuando ríe, se goza. Eso es un hombre de Dios o una mujer de Dios que está pastoreando un rebaño. No siempre el pastor, la mujer, tiene que ser llamado pastora. Eso es un error. El hombre puede ser pastor, la mujer puede ser profeta, o puede ser evangelista, o puede ser de la danza, o puede tocar un instrumento. No tiene que ser necesariamente pastora, porque el hombre es pastor. Hoy muchos han cogido con que la esposa es pastora, aunque debe tener un corazón también pastoral esta mujer, para que la mujer sabia edifique el hogar, la mujer sabia con su esposo edifique la iglesia y no destruyan lo que Dios quiere hacer en medio de la congregación. Si hablamos de otro pastor, por ejemplo, podemos hablar de Pedro. Fácilmente podemos hablar de Pedro en Juan, capítulo 21, verso 15. Jesús, cuando se aparece después que resucitó, recuerda que Jesús estaba en un cuerpo glorificado, lo cual aquellas mujeres no podían tocarlo, no podían besarlo ni abrazarlo, porque él no había ido al Padre. Él estaba apareciendo y ya ni le conocían algunos de los que estaban, los mismos discípulos, cuando andaban con él. Es decir, que parece que cambió hasta su rostro cuando él resucitó. Estaba en su cuerpo glorificado, pero Jesús se aparece ante Pedro y tiene una conversación con él. Le dice: ¿me amas? Entonces Pedro le dice: te amo. Y le dice: apacienta mis corderos. Después vuelve y le dice: Pedro, ¿me ama? Pedro le dice: te amo, Señor. Le dice: apacienta mis ovejas. Y después le dice otra vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, llorando ahí, triste, se entristeció y dice que le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y entonces vuelve y le dice: apacienta mis ovejas. Y después le dice cómo iba a ser su muerte, que iba a glorificar a Dios, de cabeza iba a ser crucificado. Y usted conoce bien la Biblia. Pero entonces Pedro, a pesar de ser apóstol, Dios le dio a Pedro la capacidad de pastorear. Por eso tú te encontrabas que Pedro siempre estaba en la necesidad. Pedro siempre iba aquí, siempre iba allá, donde había una necesidad. Él estaba, por ejemplo, en Samaria, cuando Felipe lo manda a buscar. Él va al instante con Juan
y ocurre con aquel hombre llamado Simón, conocido como Simón el Mago, que estaba engañando en aquel lugar y todo lo que ocurre. Y Pedro siempre estaba ahí pastoreando, buscando detrás del rebaño. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerda, Juan capítulo 21, verso 15, ahí es donde Jesús le dice, es decir, capítulo 21, 15 al 17, 15 es donde dice apacienta mis corderos, y después 2 veces, 16 y 17 le dice apacienta mis ovejas. Pedro era un pastor. Ahora, si vamos al evangelista, podemos ver cómo en los dedos de la mano este es el que más se extiende. El evangelista es el que sale a buscar. El evangelista es el que quiere estar aquí y allá predicando. Vamos a poner un ejemplo de un evangelista, lo que hablamos la vez pasada, por ejemplo, Jonás. Aunque Dios le dijo, ve a Nínive, y él se fue a Tarsis. Jonás era un evangelista y un hombre que era escuchado por Dios, un hombre lleno de Dios y con la confianza de Dios en su vida. Al final, Dios lo llevó a Tarsis. Usted conoce bien la historia, cómo tiene que entrar en el vientre de aquel pez, estar 3 días, después vomitado, y él ahí va a Nínive, donde empieza a predicar de que Nínive iba a ser destruida en 40 días y tenían que arrepentirse. Y ocurre un gran avivamiento con aquel profeta evangelista. Ocurre un gran avivamiento y todos, desde el más pequeño, es lo que me asombra y me llena el corazón, hasta el rey, es decir, todos, niños, niñas, ancianos, ancianas, hombres, mujeres, los que estuvieron por nacer ahí, y fue bien lindo como ellos se ponen en silicio, en ayuno, y hasta los animales estuvieron ahí en ayuno, y Dios perdona a Nínive y todos se arrepienten, y Nínive es exaltada por el mismo Jesús, donde dice que va a condenar a otras naciones, porque mayor que Jonás había uno, aquí Mateo capítulo 12, ahí también lo puedes ver, mayor que Jonás, ahí había uno el cual no lo escuchaban, que era Jesús, y no querían arrepentirse. Ellos querían ver milagros, pero señal no les sería dada sino la señal del profeta Jonás, ahí como estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Podemos ver, por ejemplo, como evangelista también, a alguien que se conoció como el profeta evangélico. Tal vez no habías escuchado esto, pero el profeta evangélico era Isaías. Isaías hablaba de Jesús con una claridad como que pareciese que estaba viviendo ahí constantemente con él. En Isaías, por ejemplo, capítulo 7, verso 14, dice, por tanto el Señor mismo os hará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 53, por ejemplo, es tremendo también. En Isaías capítulo 9, verso 6, por ejemplo, dice que este niño lo llamarían admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, tremendo, príncipe de paz, este niño. Y quiero leer rápidamente Isaías 53, ya que tengo la palabra de Dios aquí cerquita. Esta es la Biblia que traje de Cuba. Isaías 53 para que vean. Dice, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? ¿Y quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que es conocido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, la cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, como todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento cuando ya ha puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo describió completamente como si caminase con Jesús, como si fuera uno de los evangelistas ahí que estaba con él andando. Isaías conoció a Jesús como pocos lo conocieron, y él lo describía una y otra vez. Y aquí Isaías 53 es tremendo. Dice que él no tenía lindo parecer para que lo amasen más. Pero sin embargo, cuando él resucita, recuerda que no le conocían. Él estaba en un cuerpo glorificado. Ya su parecer, al parecer, cambió. Pero el Jesús que está en los cielos, nadie lo ha visto, nadie puede decir con exactitud, porque ese fue el que se transfiguró en el monte cuando desciende Moisés y Elías. Pero bueno, estos son otros estudios y no quiero meterme en estos temas. Aquí este hombre era un evangelista tremendo, alabado sea el nombre de Jesús. Podemos ver a otro gran evangelista como Felipe. Voy a poner aquí en mi guitarra la Biblia. Podemos ver a otro evangelista como Felipe cuando va a Samaria. Y hay un gran avivamiento ahí en Samaria, en el libro de los Hechos. Y Felipe era tremendo evangelista. No ocurrió el avivamiento que hubo con Jonás, donde todos aceptaron a Cristo, pero ahí muchos estaban aceptando a Jesús. Los reyes no lo aceptaron como allá, pero aquí hubo un gran avivamiento. Ahora, si ves otro evangelista que muchos no les pasa por su mente, este evangelista es Bernabé. Bernabé estaba en un lugar y estaba deseoso de ir para otro y para otro y para otro y no se detenía predicando el evangelio de Cristo. Bernabé era incansable, era aquel que quería llegar y llegar. Por eso Dios se dice que el evangelista es como este dedo, el más largo. Él quería llegar a todos los lugares, él quería evangelizar lo más posible, no paraba para su Jesús, para su Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces así son los evangelistas. Los evangelistas predican de Jesús, los evangelistas llevan la vida a Jesús, después los pastores, los maestros se encargan de este rebaño, de estas personas que aceptan a Cristo en su corazón para instruirlos en la palabra, para darle amor, para enseñarlos en todo tiempo y llevarlos camino al Padre. El evangelista es aquel que llega primero y es aquel que les entrega la cosecha. Jesucristo tuvo una gran cosecha ahí en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana en Samaria, antes que este gran avivamiento con Felipe. Ahí en Sicar usted conoce que todos aceptaron a Cristo. Ya no creemos por lo que esta mujer nos ha dicho, sino porque hemos estado contigo, hemos convivido contigo. Jesucristo estaba ahí en ayuno, estaba ahí con una comida que era mucho mejor, y tuvo un gran avivamiento también ahí en Samaria, donde se rompe aquella por primera vez esa enemistad que había entre judíos y samaritanos. Jesucristo iba de Judea a Galilea, pero en esta ocasión le era necesario pasar por Samaria, y los samaritanos para los judíos eran extranjeros que habitaron en esa tierra. Usted conoce bien la historia, eran gente baja, eran como perros, eran odiados por los judíos. Sin embargo, aquí se rompe todo esto con Jesús. Jesucristo era el evangelio en persona. No se puede decir que Jesucristo era un evangelista. Jesucristo es quien le da a los evangelistas, es quien enseña e instruye a los evangelistas. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el profeta.
Déjame hablar un poco rápido porque el tiempo va pasando. A ver cuántos minutos va, 29 minutos y tengo menos de 35. El profeta, por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, podemos ver como profeta Elías. Elías se para en Primera de Reyes, capítulo 17, delante de Acab, diciendo con este dedo, diciéndole, no habrá lluvia ni rocío. Primeramente le dice, he aquí Jehová en cuya presencia estoy, y le da la palabra. No habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra en todo este tiempo. El profeta es aquel que dice, el profeta es aquel que cuando habla se cumple, el profeta es aquel que cuando él está ahí, Dios hablando a través de él, todo se va a cumplir. Es aquel que guía en la iglesia, es aquel que muchos desprecian, es aquel que muchos no escuchan porque están faltos de sabiduría, pero un profeta de Dios, alguien que vive con Dios, alguien que está lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu de Dios, cada vez que habla de parte de Dios se va a cumplir. Cada vez que él dice, y es quien enseña a la iglesia, mira, andemos por aquí, por este camino, no cojas por este, el profeta no debe estar juzgando, el profeta debe dar palabra de edificación, de exhortación, de ánimo, dar palabra de Dios a una persona, no sé que Dios le hable, que dé una palabra a alguien específico, pero no creo que deba estar trayendo condenación a la iglesia porque es un hombre también y es alguien que comete errores y es alguien también que no hace las cosas perfectas, porque perfecto era Jesús aquí en la tierra solamente. Todos los profetas cometieron errores. Aquí este hombre era un hombre de poder. Elías también, que desciende fuego del cielo, es el hombre que después de su palabra vuelve a llover, es un hombre con milagro donde aquel aceite no faltó más, aquella viuda ni la harina tampoco, es un hombre que resucita, el primero que resucita un muerto. El profeta tiene poder de Dios en su vida, porque si Dios cuenta con él para fluir la palabra de Dios a través de él, mayormente es un hombre que Dios va a usar también en señales para que sean seguidos y escuchados. El profeta, aunque otros profetas no fueron usados en milagros, pero en estos tiempos la mayoría de los profetas llenos del Espíritu Santo son usados en señales también, en sanidades. Dios puede usar el profeta en varias áreas. El profeta tiene que ser experto en la palabra, tiene que saber bien la palabra de Dios para discernir bien si es de Dios o no es de Dios y no andar destruyendo, porque el profeta puede destruir con lo que él dice, porque el poder de Dios tiene en sus palabras. Por ejemplo, Eliseo, cuando maldijo a aquellos muchachos y le caen aquellos osos y murieron por aquellos osos y otros fueron heridos. Pero esto no viene de Dios, ni que fuego descienda del cielo, como Jesús le dijo, de qué espíritu ustedes son. Esto no es así. No va a descender fuego del cielo, ni va a consumir a aquellos que no querían aceptarle. Entonces, un profeta debe estar siempre guiando a la iglesia, es clave ahí en la iglesia, y es tremendo el fluir de un profeta para alinear la iglesia, para que pueda haber, cuando el enemigo viene, pueda haber el ataque del enemigo y él contrarrestar ese ataque. Es bien importante el profeta. Y ahora vamos a tocar el apóstol rápido, porque ya 35 minutos tengo para Facebook y ya voy por 33. Voy a tocar rápido esto porque más de 35 minutos, recuerden, me quedo hablando mudo en Facebook. Entonces el apóstol es este dedo que puede tocar todos estos dedos. Y si hablamos de apóstol, vamos a tocar ya en el Nuevo Testamento a un gran apóstol, y es el apóstol Pablo, instruido a los pies de Gamaliel, un hombre tremendo, un hombre usado en todo, ¿ves? En todos los ministerios. Como profeta, un tremendo profeta. Como evangelista, un gran evangelista que evangelizó muchas tierras, aún salió de todo aquello de Jerusalén, de Israel, a otras tierras, hacia Asia y a otros lugares, evangelizando. Como pastor, un gran pastor, y como maestro, excelente, de los más brillantes maestros. Y eso es un apóstol. Un apóstol es aquel que cubre todas las necesidades de la iglesia, es aquel que levanta iglesias, es aquel que
que edifica, es aquel que todos quieren seguir, es aquel que tiene señales tremendas de Dios también en su vida, porque es un hombre que es íntegro, que tiene todo ahí lo que Dios ha puesto en su vida como apóstol, y eso es lo que es un apóstol. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí ya voy por 34 con 25, 26, y entonces no había alguien tan tremendo como el apóstol Pablo. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Para él fluir en todos los dones, fluir en la iglesia, en todo lo que Dios puso en su vida. Ahora también dice la Biblia en primera carta, en los Corintios 12, ahí verso 29, si más no recuerdo, por ahí dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos tienen don de milagro, todos tienen don de sanidad. Es decir, hay muchos que se creen que son todo y no son nada. Cada quien tiene que fluir como Dios lo llamó, en el llamado que Dios puso en su vida, y conocer lo que Dios tiene en su vida. Hay unos que se creen los superhéroes, los que ellos son pastores, maestros, evangelistas, todos en la iglesia. Sin embargo, Jetro le dice a Moisés que busque hombres que lo ayuden a llevar a aquella nación. Y hoy muchos quieren solo ser todo en la iglesia, y esto lo que hace es dañar la iglesia, y la iglesia no puede fluir como a Dios le agrada, porque Dios puso para algo diferentes ministerios y miembros en la iglesia para que juntos puedan fluir y llevar la iglesia a una gloria mayor en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Aquí rápido termino, que voy por el minuto 35 con 47. Ojalá no esté yo mudo hasta aquí. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga cada día más. Amén y amén.